El 2 de octubre de 1968 sucedió una masacre que dicen que no fue para tanto. Se exageró mucho la cantidad, y así te decide ser. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije sí, por los estudiantes y los soldados muertos. Aquí no cayó muy bien eso. El movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo, que es el presidente de la República. Sería muy lejos de la realidad pensar que cualquier secretario de Estado lo hubiera hecho. El asunto es muy complejo. Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, Sí, de los ¿cómo hechos no? del 2 de octubre. Sí, bueno, qué bien que hablemos de eso. Pero ¿cómo se le llama de cabeza un hombre de tanta experiencia y también informado? No fue así, de ninguna manera. Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna. Bueno, sí, hay mucha información y mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría. En ese conflicto lo atendió directamente el presidente, no podía ser de otra manera. Usted, como secretario de Gobernación, manejaba la Dirección Federal de Seguridad de sus Pero investigaciones. yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad, lo recibían muchas dependencias oficiales de la Presidencia de la República para abajo. Y con una gran rectitud estuvo a cargo de una gente tan recta y tan leal al régimen y a las instituciones como don Fernando Gutiérrez Barrios. Realmente nada en particular porque había habido muchos incidentes. Seguramente el movimiento iba terminando por su propia inercia. Es la impresión que yo recuerdo haber tenido. Nada más. De ninguna manera. Yo pienso que desde un principio debió haber mayor apertura de todas las autoridades. Desde el principio, desde el conflicto aquel, entre una escuela preparatoria y una escuela vocacional. ¿Y por qué no para que analizaran los problemas de todo género, más que no el uso de la violencia. ¿Por qué no lo manifestó después del 2 de octubre, licenciado? Pues no tenía una intervención directa en ningún sentido. ¿Pero su desacuerdo con la solución? Bueno, estaba yo un poco marginado, en realidad, ¿no? Y las declaraciones del presidente, el informe 68, el informe 69, el relato más fiel es el que él hizo. Hay que volver a verlo. Luis Echeverría, con esa dureza, una entrevista de hace 20 años en CNI Canal 40, entrevistado por la periodista Lourdes Cárdenas. El lunes vamos a tener otra viñeta, vamos a tener una viñeta con Marcelino Perelló. Y así como él, otros sobrevivientes recuerdan aquella tarde del 2 de octubre en Tlatelolco. Siguiendo con la matanza de Tlatelolco, aquí les traemos otra entrevista de uno de los supervivientes de la masacre, quien es Antonio Fonesca. Estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, que le decían el búho, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias, frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma. Se supone que el ejército venía de ese lado. Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum. Todos estaban volteados para allá con la B de la Victoria. Y después vino una Goya.
Y al terminar la Goya, el helicóptero soltó 3 bengalas, que yo las vi que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera. Y de repente mi amiga se iba a Durango y estaba lavando en la azotehuela de este edificio y me dice, mira qué curioso está el helicóptero, está echando unas luces de bengala como verdes. Y dije, ay, pues qué curioso. Y al rato viene un montón de grupos tirando con sus, ¿cómo se llaman? Las escopetas, esas, tirando desde allá, tratando de resguardarse. Pero pues la gente de aquí no estaba armada, no tenía nada. Yo subí al quinto piso y me metí en la casa de un compañero del CNH. Ahí fue en el momento en que yo entraba al departamento, cuando entraron las ráfagas de ametralladora procedentes de la plaza, disparadas por el ejército uniformado contra el edificio. Yo creo que duró más de 2 horas eso, ¿eh? Los gritos de la gente, los balazos, subían y bajaban los muchachitos. Precisamente cuando mi viejito me bajó, me dice, no veas con mi cuñado, tenían a unos muchachitos ahí y les estaban dando una golpiza. Nos subieron a unos camiones de transporte de tropas y nos llevaron a la prisión militar. Después en la casa de ustedes vimos unas camionetas donde metían, no sé si vivos o muertos, a un montón de gente. Por lo general, jovencitos. Ahí los aventaban, sepa Dios si estaban muertos o heridos o vivos. Eso sí lo logramos ver de la ventana de la casa de ustedes. Estuve cerca de 3 años. Fui condenado junto con otros compañeros a 16 años de prisión, pero salimos antes de cumplir los 3 años. El gobierno ofreció la excarcelación a cambio de que nos fuéramos del país. Yo salí a Perú. El presidente tuvo un papel determinante, el ordenar la represión el 2 de octubre, pero también contó con el respaldo de la comunidad internacional, de Cuba, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros países. Yo encuentro la documentación que lo demuestra, la importancia, que demuestra que Gustavo Díaz Ordaz fue un agente. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. El 2 de octubre de 1968 ocurrió una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra del movimiento social estudiantil que realizó una manifestación pacífica. En aquel momento, el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, ordenaron y encubrieron los hechos. Se reportó un número oficial de 30 descensos y 53 heridos graves. En el campo militar número 1 llegó a 2000. Con el paso de los años y gracias a la lucha por el derecho, se supo que las cifras fueron otras, y el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado difundió en el 2006. Posible dar un número exacto, su informe consignó alrededor de 350 muertos. La consigna, 2 de octubre no se olvida, es un grito contra la impunidad, el olvido, a favor de la memoria y la justicia colectiva, que lejos de perder vigencia, es un símbolo de impacto ejemplar que tuvo México en el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia.
A unas horas de que se celebre el 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, al pie del memorial de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, volveremos a realizar otra hacia el profesor en retiro Cuauhtémoc Padilla, un sobreviviente de la masacre, el cual salvó su vida por estar al lado de un soldado joven que le dieron la oportunidad de huir. Estaba yo en el tercer piso del edificio Chihuahua y los muchachos que estaban en el presidio me enviaron para que les comprara unos refrescos. Cuando bajo yo veo las luces de bengala caer, empiezo a oír gritos, las balas, todo eso. Todavía yo y otro compañero intentamos calmar a la gente porque nos estaban diciendo por micrófono que era una provocación, que nos calmáramos, pero ya fue en vano porque la gente estaba en pánico. Entonces ahí donde está el rectángulo ese de piedra blanco, nos obligaron a saltar hacia abajo, que es una altura considerable, y luego nos estrellaron contra una aparador de vidrio de una tienda de ropa que había ahí. Nos metimos y ahí duramos como 20 minutos. Después nos sacaron los soldados y nos formaron a todos. Ahí me tocó estar ahí por donde estaba la lavandería, pero todavía no existía la lavandería esa, por supuesto. Y estuve ahí como hasta las 3 de la mañana más o menos. En ese momento un soldado joven, está pálido, tembloroso, hasta lloroso, nos dijo: miren, yo no he disparado un tiro, tengo hermanos estudiantes, no sé de ellos, lo único que puedo hacer es darle chance a los más chavos, uno por uno, y que se vayan. Entonces yo tenía 15 años, me tocó la suerte de ser uno de ellos. Corrí hasta Manuel González, ahí me atrapó un granadero, pero tuve la suerte de que un compañero que no conocí yo jamás, que era mayor que yo, se le tiró a los pies, nos tiró a los dos, y me dijo: córrele, lárgate. Yo corrí, llegué hasta el edificio Ezequiel Chávez, donde vivía un compañero que ahora, lo que es la vida, vive aquí en el Chihuahua, Antonio Fonseca. Y nos escondimos en el motor del elevador y hacemos algo. El antiguo 2 de octubre de 2023 se conmemoraron 53 años de la masacre y algunos supervivientes siguen exigiendo justicia y un cambio verdadero para las nuevas generaciones. Tenemos una entrevista con Amanda Velasco, una de las integrantes del movimiento del 68. El 2 de octubre no se olvida y el mitin y marcha conmemorativos a 53 años del genocidio lo confirman. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, lugar donde un gran número de estudiantes fue asesinado ese día de 1968, como cada año se conmemoró la fecha. Asistieron activistas y personas que sobrevivieron y participaron en el movimiento estudiantil, como Amanda Velasco Torres, abogada egresada de la UNAM y maestra jubilada, que participó en el movimiento estudiantil y que estuvo aquel 2 de octubre cuando llegaron las Fuerzas Armadas. Ella fue detenida y encarcelada. Me llevaron al campo militar número 1. ¿Y qué pasó ahí? Allí me gritaban los soldados, los generales o capitanes. Estaban así formados, pero sentados en unas sillas cuando pasamos y me gritaban: con que asesinos, ¿verdad? Con que asesinos, ¿verdad? En todos los periódicos salió mi discurso que dije aquí en la Cámara de Diputados, cuando las mujeres enlutadas éramos más de 30,000 mujeres. Relató que por 8 días permaneció en esa prisión, donde las autoridades trataron de que identificara a alumnos que presuntamente habían participado en el movimiento estudiantil. Primero me detuvieron en una pieza grande donde estábamos las 42 mujeres y luego me sacaron de allí. Esa noche me sacaron como a las 12 de la noche, me sacaron y me llevaron a otro cuarto. Y allí me tuvieron y me empezaron a llevar a los estudiantes bañados en sangre, lastimados, golpeados, para que yo dijera sus nombres. Yo nunca dije los nombres porque no los conocía. Recordó que se las tuvo que ingeniar con 2 pasadores para el cabello para saber qué era lo que pasaba en los patios del cuartel. Mientras todo esto ocurría, su familia no sabía si la señora Amanda Velasco seguía con vida, pero ella sabía que sería fusilada.
y allí vi cómo estaban fusilando a los estudiantes, los que estaban llevando, y los botaban en los camiones aquí los botaban en los camiones. Me anduvieron buscando mis hermanos y llegaron al campo militar y ahí fue donde me encontraron, pero no los dejaron entrar. Dijeron sí está aquí, pero no pueden pasar, no pueden pasar. Aquí voy a verla, aquí la voy a ver, me dijo el general o no sé qué era, que me llevó los libros. Dice, porque usted va a ser fusilada el 7 de octubre, así que antes de que la fusilen, póngase a leerme. Tras pasar por varias cárceles, fue presa política en total por 4 años, y no fueron las instancias mexicanas quienes ayudaron a que fuera liberada. No hicieron nada en favor nuestro. Ahí estuvimos presos sin que hicieran ningún trámite en favor de nosotros. Salimos porque ¿cómo se llama? Derechos Humanos de Alemania nos adoptó, y entonces el señor Hartmut vino a visitarme a la cárcel de mujeres, vino a visitar a los del Lecumberri, y entonces ellos fueron los que estuvieron trabajando. A 53 años de la matanza en Tlatelolco, Amada Velasco Torres sigue con las mismas ganas de continuar la lucha por un mejor país, incluso de la mano del actual gobierno federal. Con imágenes de Jesús Soberanes para Milenio Noticias, Itzel Cabrera. Retomando de nuevo con Cuauhtémoc Padilla, nos contará más sobre la masacre de Tlatelolco. El hecho de estar aquí tiene un significado muy especial para mí, porque recuerdo pues a todos mis compañeros, muchos de los cuales ya desgraciadamente ya no están. Me interesa mucho que la juventud se entere que el 68 no es nada más un mito o un cuento, sino que existió, que habemos gente que lo vivimos. Estaba yo en el tercer piso con algunos de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga y me mandaron por unos refrescos. Al bajar me doy cuenta de las bengalas, empezamos a oír tiros, oímos que un compañero dice que hay que calmarse, que es una provocación, nos empuja la gente y allá al fondo donde hay una placa de cemento, ¿sí? Pues la gente nos obliga a brincar hacia abajo, nos estampan contra los aparadores, se rompen los cristales y nos meten a fuerzas hacia adentro. Ahí duramos escasamente unos 20 minutos. Después llegaron militares, nos sacaron a todos y nos pusieron en fila. Ahí me tocó estar parado como hasta las 2 de la mañana, aproximadamente 2:30. Algo que a mí me impresionó muchísimo, que nunca olvidaré, fue 2 niños que no sé de dónde los sacaron, de qué edificio o qué, pero venían como en pijama los niños de 10 o 12 años y pues estaban hechos un mar de lágrimas y 2 veces les llamaron la atención y a la tercera los rafaguearon, ahí quedaron tendidos. Yo pienso que es un deber moral y es un deber histórico. Si yo hubiera muerto aquí, que era muy probable que hubiera pasado, no me hubiera gustado que me olvidaran. Hace 53 años, René Manning estuvo en el lugar y hora equivocada, mientras visitaba a unas amigas en el edificio Chihuahua en Tlatelolco,
El caos se desató y él, junto con sus amigos, fueron reprendidos por militares. Y luego, pues ya vimos que alguien estaba hablando acá por el tercer piso con altavoces, un helicóptero que vigilaba de lo alto, pero nomás daba sus vueltas y de repente la gente empezó a gritar, entraron soldados por acá, por el lado de Paseo de la Reforma, y por la otra avenida, no me acuerdo el nombre, por donde estaba porque ya no existe el cine Tlatelolco, Flores Magón. Por esa avenida entraron soldados, pero yo los que vi primero fue por el lado acá de Reforma, porque el edificio Chihuahua es esto. Y por acá, por mi lado izquierdo, entraron, fue los que yo vi primero, y luego vi que venían por aquel lado también. Desde la ventana. Entonces. Desde la ventana, sí, no teníamos ya, menos quisimos salir. Y yo vi que mucha gente corría para todos lados y caía, y dije, pues han de ser balas de plástico. Me dijo Fernando, no, me dice que no ves la sangre, son balas de verdad. Así fue. O sea que estaba escuchando también los disparos. Sí, se escuchaba, pues sí, pues estábamos con la ventana abierta y asomándonos, sacando la cabeza, así, literalmente como dicen ahora, estábamos sacando la cabeza. Para ver, yo me asomaba para ver a los de abajo que estaban pegados al edificio, a ver qué hacían, y pues se protegían en la pared de un techo que había ahí, un techito en corredores que había ahí. Hay todavía esos corredores. ¿Qué edad tenía usted? 18 años. Y ya después vi que allá al fondo donde está la iglesia empezó a haber mucho movimiento, y vi que venían más soldados y unas tanquetas y empezaron a disparar al edificio. Al edificio donde estábamos todos nosotros, que era el edificio principal, era el Chihuahua, porque ahí estaban los manifestantes estudiantiles, que nosotros no teníamos nada que ver con ellos. Pues. ¿Y luego ustedes qué fue lo que hicieron o qué pasó después? Pues ahí nos quedamos hasta en la madrugada que nos sacaron los del Batallón Olimpia. Nos sacaron tocando la puerta de una manera muy, pues fea, porque dijeron, si no nos abren la vamos a tumbar, pero tienen que abrir la puerta. Y la señora con mucho miedo le dije, pues ¿sabe qué? Mejor vaya y abra la puerta. ¿Y quién vive aquí? Pues yo y mis hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Pues este niño y estas son mis 2 hijas. Ustedes, las mujeres, para acá y los hombres para acá, y entraron a registrar todas las recámaras. Y ya las mujeres se bajaron por un lado y nosotros los hombres por otra escalera. ¿Y a ustedes a dónde los llevaron después de ahí? Yo no me di cuenta a las mujeres porque ya no las vimos. A Fernando también se me perdió, no sé para qué lado se lo llevaron y en qué momento, pero se me perdió así muy rápido. Y los que íbamos ahí bajando, ya no supe, porque a mí un soldado que traía su estrella, ha de haber sido de grado superior, me dijo, hazte para acá. Cuando yo te diga te vas a ir allá, y me señaló hacia los edificios que están para el lado del cine Tlatelolco. Cuando yo te diga te vas para allá, me dice, para que no estés aquí, y te vas, te pierdes allá entre la gente, para que no estés aquí. Y yo creo que le di lástima, porque yo tengo polio desde los 9 meses de edad y me vio con muletas, dijo, y tú te vas para allá. Creo que esa fue la razón. Y me dijo, ya te puedes ir. Vete por aquí, por donde están esos soldados, no te va a pasar nada porque yo estoy aquí vigilando, dijo. Yo soy el mando superior. No sabía qué grado tenía. Y me fui caminando y no faltó un soldado que gritara, ese de las muletas, atrápenlo, traía una ametralladora. O sea que usted traía... Yo, pues no había más con muleta más que yo. Ese que va ahí con muletas, deténganlo porque traía una ametralladora. Pues ya, con eso. ¿Y lo volvieron a agarrar? Pues sí, me volvieron a agarrar. Me agarraron 2 agentes federales, creo yo que eran, que ya no traían el puño blanco del Batallón Olimpia. Y
me agarró uno de aquí del cinturón y me puso aquí una pistola y el otro por el otro lado y también aquí agarrado el cinturón. Y así me llevaron caminando todo el edificio Chihuahua hasta el otro, ¿cómo se llama? El que está enseguida. Ya se me olvidó enseguida. El que se cayó, el Nuevo León. Que ese edificio se cayó con el temblor del 85. Todo ese edificio, y cuando ya íbamos a llegar al final del edificio Nuevo León, se soltó ahí una balacera. Y los policías hicieron escudo con nosotros y ellos atrás de nosotros, nomás sacando la mano con pistola. Nos subieron a una azotea, brincamos para otro edificio, otra azotea, rompieron unos cristales, bajamos, era una oficina, subimos por ahí hasta 2 pisos más arriba, brincamos a otro edificio, nos hicieron brincar a otro edificio para sacarnos por ahí. Y total que llegamos hasta donde estaba un kinder en un 3er piso. Y acomodaron unas mesitas de los niños con sillas para que nos sirviera de escaleras para brincarnos por ahí, de la azotea, por esa ventana, bajar a ese kinder. Acomodaron las mesas de esa manera y junto con las sillas para que fuera una escalera para nosotros. Y por ahí bajamos hasta la planta baja y ya salimos a la calle. Y de ahí ya nos dejaron en los transportes militares y nos quitaron la ropa, nos quitaron, no se usaba identificación en aquel tiempo, nos quitaron dinero, llaves, y así en ropa interior nos subieron al transporte militar y nos llevaron al campo militar número 1. Ahí dormimos 10 días en una galera, en un dormitorio, que era de 2 pasillos, de 3 hileras de camas, de literas, pero de lámina, no había colchón, cobija, nada, y hacía mucho frío, y como había llovido, pues imagínate, el frío a esa hora y lloviendo, estábamos todos empapados con mucho frío. Jamás mencioné nada, jamás abrí la boca para contar esto. Tuvieron que pasar muchísimos años más para empezar a soltar poquito a poquito, poquito a poquito.